Anexo 2. Examen de conciencia. Es recomendable realizar por escrito este examen de conciencia por lo menos una vez cada año. Veamos las preguntas iniciales. ¿Cuándo fue su última confesión? ¿Ocultó algún pecado? ¿Se confesó con arrepentimiento? ¿Cumplió la penitencia? Primera parte. Amar al Señor sobre todas las cosas. 1. ¿He negado la existencia de Dios? Por ejemplo, ateo, agnóstico. Para más información, véase Catecismo numeral 2125. 2. ¿He negado el amor de Dios? O sea, ¿lo he visto como un Dios justiciero, malo, castigador, etc.? Número 3. ¿He tentado a Dios? Por ejemplo, si Dios existe, que suceda tal cosa ya mismo. Número 4. ¿No he dado testimonio de fe? Por ejemplo, ¿me ha dado vergüenza expresar mi fe? 5. ¿He desconfiado de Dios? 6. ¿He dudado de la verdad de la Biblia? Por ejemplo, no es lo mismo una duda que llega como sorpresa y tentación que una aceptada deliberadamente. 7. ¿He dudado de los dogmas de la fe? O sea, verdades que deben ser creídas. Por ejemplo, todo lo contenido en el credo. 8. ¿Me he desesperado dudando de la misericordia de Dios? O sea, no hay pecado más grande que la misericordia de Dios. Por ejemplo, Dios no me va a perdonar. 9. ¿He presumido que puedo salvarme sin conversión? 10. ¿He pecado con la intención de confesarme después? 11. ¿He sido indiferente ante el amor de Dios? 12. ¿He sido un católico tibio? 13. ¿He odiado a Dios? 14. ¿Le he dedicado suficiente tiempo a la oración? 15. ¿Me quejo o reniego ante las cosas que requieren sacrificio? 16. ¿He incumplido alguna promesa hecha a Dios o a su iglesia? 17. ¿He sido supersticioso? ¿He creído o practicado hechicerías, brujerías, adivinos, magias, incluyendo la blanca, quiromancía, medium, agüeros, horóscopos, cartas naipe, taza de chocolate, riegos, sahumerios, talismanes, penca de sábila, filtros, maleficios, sortilegios, cábala, tarot, carta astral, alquimia, tabla ouija, santería, amuletos, vudú, gurúes, chamanismo, numerología, espiritismo, necromancia, cuarzos, piedras, mantras, medallas. 18. He puesto fe y o he practicado o me he dejado llevar por grupos, movimientos, sectas no cristianas que mezclan la verdad de Jesucristo con otras ideologías, como el poder mental, la reencarnación, falsa metafísica, método Silva, ocultismo, espiritismo, astrología, meditación trascendental, yoga, reiki, gnosticismo, el I Ching, viajes astrales, la dianética, medicina holística, la parapsicología, sofrología,
prácticas pseudocientíficas no reconocidas por la medicina científica, como la reflexología, homeopatía, la acupuntura, cuando van acompañadas de prácticas esotéricas. Hipnosis, las regresiones, la lectura del áurea, la terapia de colores y esencias florales, el esoterismo, la teosofía, el rosacrucismo, el budismo, el Krishna, la canalización de espíritus y todo lo relacionado a la nueva era, al igual que la secta de los mormones y los testigos de Jehová que no creen en Jesucristo como Hijo de Dios. 19. ¿He sido satánico? ¿He realizado cultos satánicos? 20. ¿He puesto algo o alguien en lugar de Dios? Por ejemplo, el dinero, personas, artistas, etc. 21. ¿He cometido sacrilegio? Tratar indignamente sacramentos, lugares o personas consagradas a Dios. 22. ¿He recibido algún sacramento en pecado mortal? Como comulgar, casarse, confirmarse, recibir el orden sacerdotal en pecado mortal. 23. ¿Me he confesado sin arrepentimiento o sin propósito de enmienda? O sea, no está arrepentido ni tiene propósito de enmienda quien al acercarse a confesar quiere volver a cometer el pecado. Número 24. ¿He leído o poseo escritos en contra de la religión y de la iglesia? Es pecado cuando se expone innecesariamente la fe. Cuando por cuestiones de Estado se deben leer, ha de hacerse con suma prudencia buscando los argumentos de la fe en contra de estos escritos. 25. ¿He sido perezoso al no formarme en la fe? 26. ¿He sido masón o comunista? El comunismo y la masonería son incompatibles con el catolicismo y la Iglesia ha sido clara al declarar que no se puede ser católico y pertenecer a ellas. Segunda parte. No jurar su santo nombre en vano. Número 1. ¿He blasfemado? O sea, proferir palabras de insulto contra Dios o lo sagrado. Número 2. ¿He utilizado el nombre de Dios, de la Virgen o de los santos irreverentemente? Por ejemplo, con chistes, bromas, comentarios de mal gusto, sobrenombres, diminutivos vulgares, etc. Pregunta número 3. ¿He ridiculizado los misterios de Dios? Bromas sobre la crucifixión, la encarnación, los milagros. Número 4. ¿He utilizado el nombre de Dios y de los santos en cosas profanas? Por ejemplo, en discotecas, cines, bares, etc. Número 5. ¿He incumplido promesas hechas a una persona en nombre de Dios? Por ejemplo, ser infiel a ellas es como hacer de Dios un mentiroso. Para más, aprofundiza en Catecismo numeral 2147. Pregunta número 6. ¿He jurado en falso? El juramento solo debe presentarse con verdad, justicia y necesidad. Pregunta número 7. ¿He hecho promesas que no tengo la intención de cumplir? Pregunta número 8. ¿He jurado hacer algún mal? Tercera parte. Santificar las fiestas. Número 1. ¿He faltado deliberadamente a la misa algún domingo o fiesta de guarda? Por ejemplo, las fiestas de precepto, como el 1 de enero, 8 de diciembre, 25 de diciembre. Pregunta número 2. ¿He llegado tarde o me he quedado sin celebrar la misa entera por algún motivo injustificado? Aprofundiza en el Catecismo numeral 2042.
Pregunta número 3. ¿Me he distraído voluntariamente durante la Eucaristía? O sea, asistiendo de cuerpo, pero con la mente y el corazón en otras cosas. Pregunta número 4. ¿He trabajado o hecho trabajar sin necesidad urgente en días de precepto? Número 5. ¿No he guardado la abstinencia de carne los viernes de Cuaresma? La ley de abstinencia exige a un católico de 14 años de edad y hasta su muerte todos los viernes de Cuaresma, a no ser que coincidan con una solemnidad. Debe guardarse la abstinencia de carne o de otro alimento que haya determinado la conferencia episcopal. Código de Derecho Canónico 1251. Número 6. ¿No he ayunado los miércoles de ceniza y el Viernes Santo? La ley de ayuno requiere que el católico desde los 18 hasta los 59 años reduzca la cantidad de comida usual. La Iglesia define esto como una comida más 2 comidas pequeñas, que sumadas no sobrepasen la comida principal en cantidad. 7. ¿No he guardado el ayuno eucarístico? Abstenerse 1 hora antes de comulgar de tomar cualquier alimento o bebida. Número 8. ¿He tardado mucho en confesarme después de cometer pecado mortal? La Iglesia manda a confesar los pecados mortales mínimo 1 vez al año, en peligro de muerte o si ha de comulgar. Catecismo numeral 2042. Número 9. ¿No he comulgado, por lo menos en Pascua de Resurrección? Número 10. ¿He dejado de ayudar a la Iglesia en sus necesidades? Número 11. ¿He utilizado mal el tiempo en día de precepto, realizando actividades indecorosas u otras diferentes al compartir familiar y crecimiento espiritual? Cuarta parte. Cuarto mandamiento. Hijos. Número 1. ¿He respetado a mis padres? Número 2. ¿He sido desagradecido con ellos? 3. ¿He desobedecido a mis padres y superiores? 4. ¿He tenido un espíritu de rebeldía hacia ellos? Por ejemplo, un desordenado afán de independencia que me lleve a recibir mal las indicaciones de los padres simplemente porque lo mandan. Número 5. ¿Los he amenazado o maltratado, ya sea de palabras o de obras? 6. ¿Les he deseado algún mal? 7. ¿Me he avergonzado de ellos, por ejemplo, por la edad, estrato social, apariencia física, etc.? 8. ¿He dejado de ayudarle a mis padres en sus necesidades, ya sean espirituales o materiales? 9. ¿He enjuiciado sus defectos? 10. ¿He tenido odio o resentimiento hacia mis padres? Número 11. ¿He sido irresponsable en el estudio? O sea, no valorando el esfuerzo que hacen los padres para su formación. 12. ¿No he orado y he ofrecido misa por el eterno descanso de los padres muertos? 13. ¿He respetado la autoridad a la que estoy sometido? Profesores, jefes, superiores, Estado y sus funcionarios. Pregunta número 14. ¿He peleado con mis hermanos y compañeros? 15. ¿He tenido odio o resentimiento hacia mis hermanos? Ejemplo, dejar de hablar con ellos y no poner los medios necesarios para la reconciliación. 16. ¿He dado mal ejemplo a mis hermanos y o compañeros? 17.
¿He dejado de ayudar a mis hermanos y familiares en sus necesidades, tanto espirituales como materiales? 18. ¿He abandonado parcial o totalmente a mis padres sin razón justificada? 19. ¿Me he dejado llevar del mal genio? Ahora, las siguientes preguntas van para los padres. Pregunta número 20. La fecundidad del amor conyugal no se reduce a la sola procreación de los hijos. Por ello, ¿me he esforzado por la educación moral y formación espiritual de mis hijos? Número 21. ¿He tenido hijos fuera del matrimonio o antes de él? Esto es un acto de injusticia con los hijos, pues no se les proporciona la estabilidad de la familia. Pregunta número 22. ¿He dado mal ejemplo a mis hijos, no cumpliendo con los deberes religiosos, familiares o profesionales? Número 23. ¿No he corregido a mis hijos por un bien, no simplemente por saciar la ira o un momento de rabia? Número 24. ¿Me ha faltado evangelizar a mis hijos? Número 25. ¿No les he prevenido sobre las malas compañías? Número 26. ¿Los he forzado a recibir algún sacramento sin la debida preparación? 27. ¿Les he impedido que sigan la profesión o la vocación que Dios les indica? Número 28. ¿Permito que estudien o trabajen en lugares donde corre peligro su alma o su cuerpo? Por ejemplo, no elegir un establecimiento educativo donde se eduque cristianamente a los hijos. Pregunta 29. ¿He tolerado escándalos o peligros morales o físicos entre las personas que viven en mi casa? Por ejemplo, unión libre dentro de la casa, permitir que los hijos duerman con sus novios o novias dentro de la casa. Pregunta número 30. ¿He maldecido a mis hijos? Pregunta número 31. ¿He permitido que vistan indecentemente? 32. ¿He permitido que asistan a espectáculos indebidos? Conciertos de reggaetón o espectáculos inmorales. Número 33. ¿He peleado con un cónyuge? Malos tratos de palabra o de obra. Número 34. ¿He abandonado parcial o totalmente a mi cónyuge y a mis hijos o a mis hijos? Se refiere a un abandono irresponsable. Número 35. ¿No he trabajado lo suficiente para mantener dignamente a mi familia? Pregunta 36. ¿He dado órdenes contrarias a la dignidad de las personas, a los hijos, empleados o personas a quien tienen a cargo? Quinta parte. No matar. 1. ¿He matado? Pregunta número 2. ¿He intentado matar a alguien? Número 3. ¿Le he negado la asistencia a cualquier persona en estado de peligro? Número 4. ¿He herido a alguien? Número 5. ¿He conducido en estado de embriaguez o irresponsablemente cualquier vehículo? Esto coloca en riesgo la vida propia y la de los acompañantes. Número 6. ¿He participado indirectamente en un asesinato? Pregunta número 7. ¿No he prevenido la muerte de alguien pudiendo hacerlo? Número 8. ¿He participado directa o indirectamente en algún aborto provocado?
se incurre en excomunión ipso facto, o sea que es una forma como la Iglesia manifiesta la gravedad de este crimen. Pregunta número 9. ¿He practicado la eutanasia? Poner fin a la vida de personas enfermizas o moribundas por acción o por omisión. Número 10. ¿He intentado suicidarme? Pregunta número 11. ¿He cooperado en el suicidio de alguien? Pregunta número 12. ¿He participado en secuestros, actos de terrorismo o torturas? Número 13. ¿He participado en amputaciones, mutilaciones o esterilizaciones realizadas a personas inconscientes? Número 14. ¿He inducido a alguien a pecar? Esto es el escándalo. Timoteo 18:6. Número 15. ¿Le he rendido culto a mi cuerpo? Por ejemplo, anorexia, bulimia, cirugía estética, por vanidad, ejercicio excesivo. Pregunta número 16. ¿He abusado de la comida? Número 17. ¿He abusado del alcohol, del cigarro o de las medicinas? Número 18. ¿He usado drogas o sustancias alucinógenas? ¿He negociado con ellas? Número 19. ¿He usado mensajes subliminales para dominar la voluntad de las personas? Número 20. ¿He escuchado música siendo consciente que contiene mensajes subliminales o contrarios a la fe o a la moral? O sea, poniendo en peligro la salud mental y espiritual, incitándola a prácticas de violencia, rebeldía, etc. Por ejemplo, reggaetón, punk, metal, etc. Pregunta número 21. ¿He dejado de ayudar a los moribundos a tener una santa muerte? O sea, acompañándolos en oración y cuidando que reciban a tiempo los sacramentos. Número 22. ¿Siento odio o resentimiento por alguien? Número 23. ¿Le he deseado el mal a alguien? Mateo 5 del 44 al 45. Pregunta número 24. ¿He consentido el deseo de vengarme? Mateo 5, 22. Pregunta número 25. ¿No he evitado todo conflicto en la medida de mis capacidades? Número 26. ¿He hecho sufrir o he sacrificado sin necesidad a algún animal? Sexta parte. No cometer actos impuros. Pregunta número 1. ¿Me he masturbado? Pregunta número 2. ¿He visto pornografía? Pregunta número 3. ¿He participado en pornografía o en espectáculos exhibicionistas? O sea, actores, comerciantes. Número 4. ¿He fornicado? Acto carnal entre hombre y mujer no vinculados en el matrimonio. Pregunta número 5. ¿Me he prostituido? Pregunta número 6. ¿He comerciado con la prostitución? Pregunta número 7. ¿He abusado sexualmente de alguien? Esto es, toda agresión violenta a la intimidad sexual de la persona. El acto sexual como tal, manoseo o acoso, incluso cónyuge. Pregunta número 8. ¿He cometido incesto? Relación carnal entre parientes dentro de los grados entre los cuales no está permitido el matrimonio.
Puede ser equiparado a los abusos sexuales perpetrados por adultos en niños o adolescentes confiados a su guarda. Por ejemplo, los educares a los niños. Primera carta de Corintios 5, del 4 al 5. Le hace numeral número 2388 al 2389 del Catecismo. Pregunta número 9. ¿He sido pederasta? Acceso carnal violento por parte de adultos a niños. Pregunta número 10. ¿He tenido relaciones carnales homosexuales? Pregunta número 11. Si tengo tendencias homosexuales, ¿he luchado por no consentirlas? La Iglesia no rechaza a quien tiene estas tendencias, sino a las prácticas homosexuales y lo invita a vivir la castidad. Ahora vamos en la parte de los esposos. Pregunta número 12. ¿He sido infiel? Pregunta número 13. ¿Me he separado de mi cónyuge? ¿He roto el contrato matrimonial con el divorcio? Pregunta número 14. ¿He vivido en poligamía? ¿He sido irresponsable con los deberes contraídos con esa o esas mujeres y sus hijos? Catecismo numeral 1645. Pregunta número 15. ¿He vivido en unión libre? 16. ¿He evitado la fecundidad en mi matrimonio? Pregunta número 17. ¿He usado o comercializado métodos anticonceptivos? Por ejemplo, condones, espermicidas, pastillas anticonceptivas, inyecciones, etc. Pregunta número 18. ¿He usado o comercializado métodos contraceptivos, abortivos o alguno que podrían tener este efecto? Por ejemplo, la T, la S y demás objetos físicos que se introducen en el útero o pastilla del día después, etc. A la T nos referimos a la T de cobre. Pregunta número 19. ¿He utilizado el onanismo o coito interrumpido? Génesis 38 del 9 al 10. Pregunta número 20. ¿He recurrido a la fecundación artificial? Fecundación in vitro. Pregunta número 21. ¿Me he esterilizado? Ligadura de trompas, vasectomía. Séptima parte. No robar. Pregunta número 1. ¿He robado? Pregunta número 2. ¿He estafado a alguien en algún negocio? Por ejemplo, aumentar el precio real a los productos. Pregunta número 3. ¿He pagado salarios injustos? 4. ¿He participado en la corrupción? Se trata de cambiar el proceder correcto por el que más convenga. Pregunta número 5. ¿He trabajado mal? Pregunta número 6. ¿He robado tiempo de mi trabajo? Pregunta número 7. ¿He defraudado fiscalmente al Estado? O sea, evadir impuestos justos y razonables que se revierten en beneficios a la comunidad. Ver justicia comunitaria y justicia distributiva. Catecismo numeral 2409 hasta el 2413. Pregunta número 8. ¿He falsificado documentos? Pregunta número 9. ¿He despilfarrado mis bienes? Es decir, gastar en exceso o en cosas suntuarias buscando desmedido placer o prestigio, o invertir en mascotas, sumas de dinero altas que ayuden a remediar mejor la miseria humana. Pregunta número 10. ¿He causado daños a las propiedades públicas o privadas? Pregunta número 11.
¿He cumplido promesas o contratos moralmente justos? Pregunta número 12. ¿He apostado irresponsablemente? Pregunta número 13. ¿He hecho trampas en los juegos de azar? Número 14. ¿He colocado el lucro personal como el fin único de mi actividad económica? O sea, olvidando que es un servicio a los demás. Le hace entre comillas, no podéis servir a Dios y al dinero. Mateo 6:24 y Lucas 16:13. Pregunta número 15. ¿Me ha faltado practicar las obras de misericordia? Ahora pasamos a la parte octava. No levantar falsos testimonios ni mentir. Iniciamos. Pregunta número 1. ¿He dicho mentiras? Pregunta número 2. ¿He dado un falso testimonio públicamente? Pregunta número 3. ¿He dicho bajo juramento cosas contra la verdad? O sea, perjurio. 4. ¿He enjuiciado un defecto moral del prójimo? 5. ¿He manifestado los defectos y faltas del prójimo a otras personas? O sea, maledicencia. Número 6. ¿He calumniado con mentiras, dañando la reputación de otros? Número 7. ¿He felicitado a alguien por hacer algún mal? Pregunta número 8. ¿He faltado al revelar los secretos profesionales? Por ejemplo, psicólogo, sacerdote, médico. Número 9. ¿He revelado las confidencias hechas bajo secreto? Número 10. ¿He escuchado conversaciones contra la voluntad de los que la mantenían? Número 11. ¿He leído correspondencia u otros escritos contra la voluntad de sus dueños? Pasamos a la novena parte. No consentir pensamientos impuros y no desear la mujer del prójimo. Pregunta número 1. ¿He luchado contra la concupiscencia de la carne? Gálatas 5:16. Gálatas 5:17 y Gálatas 5:24. Efesios 2:3. Pregunta número 2. ¿He consentido pensamientos impuros? Pregunta número 3. ¿He consentido miradas impuras? Número 4. ¿He deseado la mujer de mi prójimo? Aplica también en sentido contrario. Pregunta número 5. ¿He faltado contra el pudor de los sentimientos? O sea, cuidar y respetar mi corazón y el de las otras personas. Pregunta número 6. ¿He usado prendas que excitan sexualmente a otros? Pregunta número 7. ¿He lesionado el pudor de los niños o adolescentes? Décima parte. No codiciar los bienes ajenos. Primera pregunta. ¿He deseado enfermizamente los bienes ajenos? Pregunta número 2. ¿He caído en la avaricia? Pasión inmoderada por las riquezas materiales. Número 3. ¿He sentido envidia? Tristeza ante el bien de los demás y un deseo desordenado de poseer lo mismo. Pregunta número 4. ¿He estado muy apegado a las cosas terrenas y ocupo todo mi tiempo en acumular riquezas?
Hemos concluido. Que Dios los bendiga.